Yo mientras vuelvo a compartir mientras él se engancha a la clase. Acá la tenemos. Bueno, para ver esto de si ha cambiado en el curso de la historia las concepciones sobrenaturales y función de la literatura, vamos a leer a este autor. Es muy cortito esta introducción, que nos habla de un nuevo paradigma. Los nuevos paradigmas justamente son los cambios. Posible respuesta a esta pregunta que está en rojo, que dicen los autores. En conjunto, la lectura de una historia, de la estética o de la poética, deja la impresión de que la esencia y la función de la literatura, en cuanto cabe exponerlas en amplios términos conceptuales generales, para compararlas y contrastarlas con otros quehaceres y otros valores humanos, no han cambiado fundamentalmente. Lo que estos autores sostienen hasta el momento en que ellos publican, por supuesto, hasta el momento en que ellos publican, dice que la esencia, la naturaleza y la función de la literatura no han cambiado radicalmente, sino que se han mantenido a lo largo de la tradición. En el párrafo siguiente continúan estos autores. La historia de la estética casi podría resumirse como una dialéctica, es decir, una discusión en que la tesis y la antítesis son el dulce y el útil del Horacio. La poesía es dulce y es útil al mismo tiempo. Ahí tendremos la naturaleza y la finalidad. Útil, ¿qué significa útil? Según lo que estos autores analizan. Equivale a lo que no sea malgastar el tiempo, a lo que merece atención intensa y seria, según cada persona, porque sirve para quién entonces. Ellos definen lo útil justamente como aquello que para alguien significa no malgastar el tiempo y que merece una atención. Eso es útil. ¿Y qué es dulce? Equivale a lo no tedioso, a lo que no sea forzoso hacer, a lo que se recompensa por sí mismo. Sería lo que para nosotros o sea, sería una utilidad, porque no forzoso, lo hacemos porque nos gusta hacerlo, placentera. Ahí está. Dulce equivale a placer, en este caso. Entonces, con respecto a esta primera pregunta, ¿ha cambiado en el transcurso de la historia las concepciones? Bueno, ellos dicen que no hay un cambio radical en cuanto a función y esencia, y que podría decirse o compararse la función y la esencia de la literatura con lo útil y lo dulce de Horacio, aquello que merece atención, pero que da placer hacerlo. Entonces ahí se combina la utilidad con el placer. Segunda pregunta, problema que plantean. Profe, perdón. Ahí arriba, ¿no? Donde dice deber, ¿tendría que decir hacer? ¿Dónde? Pará. Dulce equivale a no tedioso, a lo que no sea forzoso. Hacer. Ah, me parecía. Porque dijiste hacer, por eso. Ahí está. Listo. Sí, puede haber dicho no sea forzoso deber como hacer, pero hacer es la explicación. Ahí está. Gracias por la corrección. No, de nada. No. Segunda pregunta que van a plantear. ¿Cabe utilizar este doble criterio como base para definir la literatura, o es más bien un criterio de alta literatura, como Horacio, lo útil y lo dulce? Los autores afirman que es probable que para los lectores adecuados todo el arte sea dulce, perdón, acá una coma, no va nada. Acá. Es probable que para los lectores adecuados todo el arte sea dulce y a la vez útil. Unas líneas más, o sea, para lectores como nosotros, que estamos estudiando literatura, y que la literatura le encontramos ese placer y esa utilidad, esa esencia y esa función, somos esos lectores adecuados, el arte es útil y dulce al mismo tiempo, pero tal vez no para otros. Ni útil ni dulce. Y para algunos dulce pero no útil, y para otros útil pero no dulce. ¿Me explico? Solo para los lectores adecuados, la unión entre lo dulce y lo útil estaría a la vista. Unas líneas más adelante expresan, y acá le puse una cita de las páginas 37 y 38. Cuando una obra literaria funciona bien, las dos notas de placer y de utilidad no solo deben coexistir,
sino además fundirse. Hemos de afirmar que el placer de la literatura no es un placer que se elige entre una larga lista de placeres posibles, por ejemplo, tengo que elegir el placer de un spa y el placer de la literatura, y el 90% de las personas te dice, elijo el placer del spa, y no leer un libro. Entonces, dentro de la lista larga de placeres, la de la literatura no es la que más elige, sino que es un placer superior, por ser placer de una clase superior de actividad, la actividad artística y creativa. Esto es contemplación no adquisitiva, no es lo que, o sea, es lo que yo contemplo y no me puedo quedar. Eso es lo no adquisitivo, yo no lo puedo comprar, ese placer y esa contemplación. Es la actividad superior de la contemplación y del placer que yo no puedo adquirir de ninguna otra manera. Y la utilidad, la seriedad, el carácter instructivo de la literatura, es una seriedad placentera, es decir, no es la seriedad de un deber que hay que cumplir o de una lección que hay que aprender, sino una seriedad estética, una seriedad de percepción. Y ahí tenemos unida lo que vendría a ser de una manera muy teórica, por eso les puse la cita tal cual está, lo que vendría a ser el placer y la utilidad para un lector adecuado, deben ir de la mano, para que la obra tenga en realidad la completud que tiene que tener. La utilidad por un lado y el placer por el otro, pero es una utilidad en torno a algo mucho más superior. Me es útil porque me es placentera. Me lo expliqué así. Y me es placentera y al mismo tiempo me es útil. Yo pienso, ¿no? Para cualquier lector debería ser útil y dulce. Sí, preguntáselo a un alumno de secundaria que le decís, vamos a leer esta obra de literatura, si le es dulce y placentera y útil. Bueno, está bien, pero, o sea, a ver, yo tomo al lector como, porque es como que vos decís, bueno, habría entonces en ese caso dos tipos de lectores, sí, Por obvio que el lector adecuado. El lector que elige leer, ¿no es cierto?, que le gusta leer, yo supongo que debería serle útil y dulce. ¿Por qué? Porque de un momento vos lo estás eligiendo de leer y por otro lado te va a dar placer y es dulce. Si no, no elegirías leer. Agarrá y elegí bailar, salir en bicicleta, jugar al vóley. Que hemos de afirmar que el placer de la literatura no es un placer que se elige dentro de una lista grande de placeres, y no hay, y habla de lectores adecuados. Y no bueno, está bien, desde ese punto está bien. No sería adecuado, por ejemplo, el estudiante que vos le das obligado a leer una obra. Ahí está, ese es un lector obligado. Bueno, de la obra de literatura. Por eso la literatura muchas veces es odiada por quienes obligadamente tienen que encontrarle una utilidad a algo que, o cuando le pedimos que le encuentren una utilidad, algo que realmente tiene que ver con el gozo estético o con el placer del arte. Y le decimos, a ver, léete todo este capítulo y buscate el narrador, los personajes. ¿Y para qué tengo que hacer esto? Porque va a ser útil para tu vida, porque estás aprendiendo a analizar. Analizar una obra de arte me va a ser útil para la vida. Bueno, estamos pensando en una utilidad diferente. Y en realidad la utilidad de la que hablan en tanto al arte es esta que dice acá, me es útil porque me es placentera, o sea, me es útil para mi placer. Ahí va, por eso van de la mano lo placentero y lo útil en cuanto a útil a placer. ¿Me expliqué? Sí, está bien. No, yo no había tomado, digamos, no, es como que no había tenido en cuenta, sí, el lector que lee porque tiene que leer obligado, porque si no, para cualquier lector, desde el punto general del lector, que vos elegís leer algo, siempre para mí te va a resultar útil y dulce, salvo que leas una obra, como yo decía antes, que el Código Da Vinci lo intenté leer 2 veces y lo dejé porque no me gustó. Listo, ahí no le encontré lo dulce. No le encontraste lo dulce, tal cual. No. Entonces, ese objeto ahí está el ejemplo, no le encontraste lo dulce. Amarguísimo para mi gusto. En fin, no está el léelo hasta que te guste, como le decimos nosotros, bueno, léelo hasta que te guste. Bueno, no, hay veces que no sucede. Otro punto importante, ¿tiene la literatura función o funciones?
Preguntas que se suman. ¿Tiene la literatura una función, una utilidad que ninguna otra cosa cumpla también? O sea, ¿es específica? ¿Solo la literatura cumple otra función o hay otros objetos que cumplen las mismas funciones? ¿O es una amalgama, perdón, te voy a cerrar acá, o es una amalgama de filosofía, historia, música e imaginación que se distribuirían en una economía verdaderamente moderna? Son otras preguntas que hacen los autores. A estos interrogantes se suman afirmaciones tales como: la poesía es una forma de conocimiento, que lo van a encontrar en la página 38. Más adelante puede leerse una referencia a Eichmann, que dice que el escritor imaginativo, y sobre todo el poeta, se malentiende a sí mismo si cree que su papel primordial es el de descubrir y comunicar conocimientos. Bien, saquémoslo de todos lados. La literatura no tiene la función de comunicar conocimientos. No, para nada. Nosotros vamos a leer una obra de literatura y no vamos a leer un manual científico. No es un descubrimiento científico, es una obra de literatura. No comunica un conocimiento. Comunica una ficción. Cuenta, narra, relata, poetiza, dramatiza una ficción, algo que ha imaginado o alucinado, como dice Pili en relación a Echeverría, o alucinado de la realidad, una imagen alucinada de la realidad. Me encanta, que a mí esa metáfora me gusta muchísimo. Su verdadera función es hacernos percibir lo que vemos, hacernos imaginar lo que ya sabemos conceptual o prácticamente, y esto es genial. Se los voy a remarcar. Está en la página 41 del capítulo número 3, porque dice: la verdadera función de la literatura es hacernos percibir aquello que se nos había pasado de largo. Una historia violenta entre dos personajes como son Castel, que ya lo hemos mencionado en estas clases, y María Iribarne. Bueno, nos hace percibir eso que si no lo hubiese contado, no lo hubiésemos percibido. Nos hace imaginar lo que ya sabíamos conceptualmente, porque podemos imaginarnos un hecho de violencia, o la descripción de una silla. Estuve leyendo un cuento que se llama La silla, y que no me puedo acordar ahora el autor, pero yo se los voy a decir. Nos hace imaginar eso que conceptualmente ya sabemos, porque en la silla unimos la imagen mental con la imagen sonora, igual concepto, o sea, el signo, se lo dije desde la semiótica y la lingüística, pero conceptualmente lo sabemos, pero nos lo hace imaginar de una forma diferente. Páginas y páginas y páginas describiendo la silla, o prácticamente, conceptual o prácticamente. Ahí está la función de la literatura: hacernos percibir lo que se nos está escapando y hacernos imaginar de manera diferente lo que ya conceptualmente conocemos. Otro planteo que refiere en unas líneas más adelante, en la misma página, expresa: ¿nos recuerda el artista lo que habíamos dejado de percibir? ¿O nos hace ver lo que no habíamos visto, aunque siempre estaba ahí? Genial, esta es una pregunta fundamental para pensar en la literatura. ¿Nos recuerda lo que habíamos dejado de percibir? Sí, muchísimas veces. ¿O nos hace ver lo que no habíamos visto muchísimas veces y siempre estuvo ahí muchísimas veces? Yo lo dejo ahí porque es una pregunta, ¿no? La respuesta es la construcción de una nueva teoría. Los autores refieren descubrimientos de nuevos valores perceptivos. La función de la literatura es permitir los descubrimientos de nuevos valores perceptivos, de nuevas cualidades estéticas. O sea que la función tendría que estar ir de la mano de lo perceptivo, hacernos percibir. En relación a literatura y verdad, que hablan al final de este capítulo, podemos leer a partir del último párrafo de la página 41 ideas como las que se citan a continuación. La literatura de fantasía es ficción, una artística, verbal imitación de la realidad. Lo contrario de ficción no es verdad, sino hechos o la existencia en el tiempo y en el espacio. Eso es lo contrario de la ficción. Lo contrario de la ficción es existir. Quien no existe es ficcional. El personaje no existe. Es un invento del autor. Bien, entonces, lo contrario de la ficción no es justamente la verdad, sino que es la existencia. Los hechos son más extraños a la literatura que la probabilidad con que ésta ha de habérselas. Entre las artes, la literatura en particular
parece también tener pretensión de verdad, que esto es el efecto de verosimilitud, del cual nosotros hemos hablado cuando vimos las características de la literatura, por la concepción del mundo que toda obra dotada de cohesión posee. O sea, que para que nosotros veamos a esta obra como verosímil, esta obra nos tiene que presentar una visión coherente del mundo, si no nosotros decimos, bueno, acá qué está pasando. Pertenece al género realista, pero mete visiones o fantasmas. O sea, dentro del género realista no es verosímil, no es coherente con la idea real del mundo. Ahora, dentro de la fantasía es totalmente verosímil. La verdad de la literatura parece ser la verdad que se contiene en la literatura, y esto es muy concreto para pensarlo. Lo que la literatura cuenta es verdad dentro del mundo de la literatura. O sea, ficción, de literatura y verdad. Dentro del mundo de la literatura lo que se cuenta es verdad. Punto. En ese mundo. En las leyes de ese mundo. Eso es verdad. Creo que nadie que lee se va a poner a cuestionar que lo que está diciendo un libro es mentira o es verdad. Es decir, tal cual. Porque lo leería. Eso se llama pacto ficcional. El pacto entre el autor y el lector en cuanto a la historia que se está presentando. Al respecto hay otra idea que puede ser retomada de este capítulo. La alternativa puede ser una verdad bimodal o plurimodal. Hay diversos modos de conocer, o bien hay dos tipos fundamentales de conocimiento, cada uno de los cuales utiliza un sistema lingüístico de signos. La ciencia utiliza el modo discursivo, y las artes el modo representativo. Y acá volvemos a la idea de que la función de la literatura es que permitirnos a nosotros representarnos el objeto conocido de una manera diferente. Entonces, dentro del sistema lingüístico, la ciencia va a utilizar el discurso denotativo, mientras que las artes van a utilizar el connotativo o representativo, como se los dije antes. Denotar y connotar diferencian el lenguaje científico del lenguaje artístico. Y más adelante dicen, el arte es sustantivamente bello y adjetivamente verdadero. Aquí radica la noción de verosímil. El escritor no es descubridor, sino vendedor persuasivo de la verdad. El efecto de la obra se perfila a persuadir al lector a que acepte ese concepto que nos están presentando de manera diferente como verdadero. Nos persuade. Ahí está la función, chicos, que ellos sostienen en torno a la literatura. Tiene una función persuasiva. Y por último, nos habla de literatura y catarsis, que la catarsis es una función que le atribuyó Aristóteles, la liberación de las emociones y los sentimientos. La función de la literatura, dicen algunos, es liberarnos de la opresión de las emociones. Entonces, cuando se hacía literatura y se iba a la literatura clásica a ver las representaciones teatrales, se liberaban las emociones y salía purificada la persona. Expresar emociones es liberarse de ellas. También el espectador de una tragedia o el lector de una novela experimentan el mismo alivio y liberación, según esta línea de pensamiento, pero, nos plantean los autores, ¿nos libera la literatura de las emociones o al contrario, nos incita a tener emociones? ¿Debiera ser catártico todo arte? O sea, el arte nos debiera liberar o nos debiera motivar a que tengamos algún tipo de emoción. Por lo general, las obras que más recordamos son las que más nos han emocionado. Las que más te generan, ¿no? Las que, o sea, para mí ahí es medio complicado eso. Yo creo que si vos lees algo que te emociona, como yo dije, leí 14 millones de veces Mi planta de naranja lima y me emociona y me sigue emocionando, no me libera de emociones, me vuelve a cargar de emociones. Ahí está. Bueno, entonces ellos para mí, no sé, replantean esta idea de que el arte es catártico para decir, ¿nos libera o nos tiene que motivar a tener emociones? Bueno, después la respuesta... A lo mejor uno lo puede interpretar lo de hacer la catarsis desde el punto de vista de que yo pienso, es mi idea, que a lo mejor, bueno, vos, no sé, estás viviendo una realidad dura, triste, no sé, problemática, y a lo mejor en ese rato que te metes en la literatura, en eso que estás leyendo, te olvidás y salís de tu realidad, entonces
desde ese punto de vista, a lo mejor hacer una catarsis que te olvidás de lo que estás viviendo. Sí, pero no diferente quiere decir eso, que te libere, porque si yo, no, a mí no me, te libera, sigue estando. un ejemplo particular, yo leí El perfume, que no me acuerdo el nombre de los, muy mala soy para el nombre de los autores, porque como lo puedo encontrar en De Google, Patrick Süskind. gracias, y, Fascinante. ay, sí, todo lo que vos quieras, Justo pero la estuve imagen, hablando ayer pero con la la profe imagen Silvia final, Candelero de ese libro. todo lo que vos quieras, pero la imagen final de este libro, No. ay, pero a mí no me liberó de ninguna emoción, a mí me llenó de un montón de emociones que yo quedé, cuando lo leí hace muchos años, quedé así, no me Es puedo... que Es el libro que sobre eso voy del a hablar en el asesino. ensayo, Ay, sobre las emociones. muy bien, entonces retoma este capítulo número 3 de Wellen y Warren sobre la naturaleza y la función de la literatura, porque, yo les puedo Profe, asegurar que no lo ese- puedo volver a leer. El dolor de estómago, no me podía sacar la imagen de final de la cabeza, no me lo puedo sacar, y lo leí hace años, como tampoco puedo... Léanlo porque se lee de un suspiro, es cortito y ese- es un novelón. ¿no es el libro del asesino que va mezclando Sí, tal cual. las pieles y saca un perfume? Sí, pero lee el Y final. me encanta cuando No el cuentes autor el final. dice, esta historia se centra en el efímero mundo de los olores. Es genial eso. Sí. Cuando chupan los huesitos. Ay, Dios. Y lo mismo me pasa cuando con el niño proletario de Lamborghini. No lo puedo leer. Imagínense las emociones que me despierta, porque no puedo pasar del segundo párrafo. Porque la construcción, y esto lo vamos a ver, la construcción de la voz del narrador está hecha desde la perspectiva y la focalización del violador, que es un niño. Entonces, realmente las emociones me ¿El pueden. violador es un niño o violan a un niño? Violan a un niño, los violadores son niños, y el que cuenta la historia es el protagonista, que es uno de los violadores, que es un niño. Entonces la construcción de la voz narrativa en ese cuento hace que las emociones que me generan a mí son, y no la puedo llevar adelante, no puedo obviamente que lo leí, pero yo no podría en una clase, se lo he dicho muchas veces a los chicos de sexto año, no puedo en una clase traerlo porque no puedo controlar mis emociones. ¿No tiene algo que ver la película Betty Boo? Que la hace... No, Betty Boo tiene otra novela, Betty Boo. Silvia, ¿cómo es la autora? También, pero trata de una violación. Me sale Silvia, sí, pero es un asesinato y es un caso policial, Betty Boo. Está. Pero esto no. Esto no. Bueno, el perfume es una de las obras características que me ha generado unas emociones de encuentro y yo lo terminé de leer un verano en la pileta, cerré el libro y me fui de la pileta con los libritos así en la mano y dije, ay, ¿cómo me sacó esta sensación? Eso es lo que me pasó. Así que bueno, me encanta entonces que hables del tema de las emociones retomando justamente un libro como El perfume. Les comparto en pantalla otra cosa, antes de que se me termine la clase. Díganme si los he aburrido mucho hoy. Por ahí me encanta que podemos dialogar e intercambiar, y estas opiniones de lectura que tenemos en el medio también. Esto es lo que yo les compartí en el link. Lecturas de teoría, bueno, cuando yo lo abrí acá, me permite modificarlo, está, de teoría literaria 1, cuadernos pedagógicos, ahí está, Miguel Ángel Humán Villavicencio, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y acá hay un libro que está muy bueno, el ensayo que sigue es de Wellen y Warren. Dice, así hay algunas anotaciones o comentarios que yo les fui poniendo. Desde mediados del siglo XX, cuando Wellen y Warren, teoría literaria, en su conocido manual definieran la teoría literaria como un órgano o conjunto de principios que regían la historia y la crítica literaria, eso se los puse yo en el apunte, hasta finales de dicho siglo, cuando Jonathan Kuhler se refiere a ella como un nuevo género textual que produce efectos fuera de su ámbito original, han pasado muchas cosas. O sea, desde ese momento particular de la historia, a mitad del siglo XX, hasta el momento en que se escriben estos artículos del cuaderno de pedagogía, que ahora yo les voy a decir la fecha,
lo voy a mirar bien, pasaron muchas cosas. Tantas que sería imposible resumirlas en esta presentación a un libro que, en esencia, brinda a los lectores más especializados una muestra elemental del campo de la teoría literaria. Los estudios literarios como disciplina humanística, y ustedes acá van a ver que ahí es donde ubica este autor a los estudios literarios en las ciencias sociales, se han desarrollado de manera extraordinaria durante estos años, al punto de constituirse en un ejemplo de dinamismo extremo de la actividad científica en el terreno de la investigación social y cultural. Dentro de las ciencias humanas, la llamada teoría aparece sin duda alguna como la reflexión privilegiada en la que han confluido los más diversos enfoques, corrientes y modelos. Ahora vamos a llegar a la parte que a mí me interesa, que está marcada acá. No hay en las últimas décadas prácticamente propuestas sobre el conocimiento que no haya iniciado en dialogado con o asumido el terreno estético. Estamos pues a gran distancia del influjo monocorde de la lingüística que dio origen al estatuto científico en la disciplina. Esta se nutre en la actualidad, más que de una ciencia en particular, de todos los campos epistemológicos y dialoga con él con voz propia. Por supuesto que cabe preguntarnos qué cambios de paradigma ha implicado todo este proceso. Salvo las breves líneas de César González Ochoa, que César González Ochoa dedica a las hipótesis de Kant en los estudios literarios, no conocemos en nuestra lengua una evaluación integral de dicho tema. Obviamente el asunto va más allá de la simple evidencia de una nueva terminología en los análisis de la adscripción al enfoque conceptual dominante, pues ninguna de estas posturas implica un cambio efectivo de paradigmas. Tales son los casos del estructuralismo francés en relación con los llamados formalistas rusos. Constituyen ambos un mismo modelo lingüístico aplicado al fenómeno literario y la variación del metalenguaje no puede ocultar dicha constatación. Hasta ahora nos está diciendo que hasta la mitad del siglo XX hubo varias líneas de análisis de crítica literaria, pero nada sustancialmente cambiaba, que lo que se estaba observando siempre era el hecho lingüístico, aislado del contexto. Del mismo modo, la estilística, a pesar de incluir en su perspectiva el calificativo estructural, como es el caso del libro de Riffater, continúa perteneciendo al mismo enfoque textual. O sea, que hasta la mitad del siglo XX, el enfoque de la teoría literaria estaba dedicado a lo textual y a lo lingüístico específicamente. ¿Qué pasa? En ese sentido, y fíjense que yo les fui haciendo comentarios que ustedes van a ver al contado, la precisión de José María Pozuelo y Bancos de que en los últimos años se estaría ante la redefinición del objeto en el ámbito de la poética, lo que obliga a una opción entre una teoría de la lengua literaria y una teoría del uso literaria, nos parece que sí configura el mapa de un cambio de paradigma en los estudios literarios. A partir de la década del 90 aparece una nueva manera de observar el objeto literario. Por un lado, en la lengua literaria, y por el otro lado, acá, fíjense que yo se lo puse, cambio de paradigma en los estudios literarios. La teoría de la lengua por un lado y la teoría del uso literario por el otro. Y esto constituye un cambio de paradigma. Frente a una mirada básicamente inmanetista, que fue fundamental en su momento para generar un cambio frente al positivismo dominante, se ha abierto el horizonte, a partir de la década del 90 del siglo XX, se ha abierto el horizonte de la comunicación como un nuevo enfoque, sin negar las contribuciones previas, permite una síntesis al ubicar el texto y sus mecanismos en diálogo con la sociedad y la cultura. Vieron que nosotros desde que empezaron estas clases siempre estamos hablando de esta cuestión de el contexto de producción, el contexto de recepción, cómo influye
el contexto en la producción de una obra particular. Bueno, es a partir de la década del 90 del siglo XX que el enfoque comunicativo se mete dentro de la teoría literaria y el contexto de comunicación empieza a influir en el análisis de el uso, acá, que se los marqué acá, el uso de la lengua literaria y el uso literario. Nos encontramos frente al fenómeno literario en un punto en el cual es posible superar falsas dicotomías y sintetizar diversas contribuciones con plena conciencia de que un modelo de código resulta insuficiente para su comprensión. Todos los modelos literarios que analizaban las obras desde el código lingüístico y nada más son insuficientes. Esta teoría, este nuevo paradigma va a hablar de no solo la obra como texto y como código lingüístico, sino la obra como discurso, como con una intención comunicativa que depende de un contexto de producción y de un contexto de recepción. Acá está un poco lo que fundamentaba lo que muchas veces yo les dije, no los quiero influir, pero bueno, viene también de estas nuevas teorías de la comunicación. No se pretende, como en las anteriores poéticas lingüísticas, una estructura verbal diferenciada, sino una comunicación socialmente diferenciada. Entonces acá el texto literario vendría a presentar una forma diferenciada de comunicar. La creación verbal que denominamos literatura es en realidad un modo sociocultural de comunicación más que alguna peculiaridad inherente del sistema lingüístico. ¿Se entiende la idea de este autor? La creación verbal que denominamos literatura, creación verbal. O sea, la literatura es una creación verbal, es en realidad un modo sociocultural de comunicación mucho, que va mucho más allá del código lingüístico, que tiene que ver con una manera de comunicar en un momento histórico particular. No hay nada en el texto literario diferente o ajeno a cualquier otra creación verbal propia de la comunidad de los hablantes. Lo que lo diferencia es la intención comunicativa. O sea, vieron que antes hablábamos de que deliberadamente explotamos los recursos del lenguaje ordinario porque tenemos una intención comunicativa artística. El análisis de esta práctica estética, fíjense que va apareciendo un montón de maneras de definir la literatura, práctica estética, creación verbal, vista desde la perspectiva comunicativa. O sea, esta nueva teoría del análisis literario tiene una perspectiva comunicativa y no tiene una perspectiva lingüística, no se analiza el código de la lengua, sino su función dentro del sistema comunicativo. Requiere ir más allá del modelo del código, pues este no explica suficientemente los diversos aspectos involucrados. Chicos, cuando digo código, digo lengua. El código lingüístico que hablamos, el lenguaje con el cual nos estamos comunicando. Su manifestación. Y me voy a lo otro subrayado, así hoy no los entretengo tanto, que ahí terminan estas dos cuestiones que subrayé. Después ustedes léanlo con más detenimiento. Las propias preguntas y problemas han cambiado. Los interrogantes que se planteaban los estudios literarios, abriendo el siglo XXI, inauguran un campo nuevo, un dominio inter, tras y multidisciplinario en donde se reformula el objeto de estudio. Si era diferente, porque si era difícil, imagínense que se reformula nuevamente en el siglo XXI, con un enfoque totalmente comunicativo, sociocultural. Desde esta perspectiva podemos señalar que en la investigación literaria se viene produciendo una superación progresiva de la vieja concepción de cientificidad. Más que persistir en la búsqueda obsesiva del estudio de ciencia, el propio devenir de la disciplina ha determinado, coincidiendo con los esfuerzos en otros campos disciplinares por superar la concepción clásica de la ciencia y la epistemología tradicional. Estas dos formas de entender la ciencia son al mismo tiempo dos visiones de la relación hombre-mundo. Si el arte y la literatura han abogado desde tiempos inmemorables por una lectura a favor de una vinculación en el conocimiento entre el sujeto y el objeto, una adecuación del método al objeto, una explicación comprensiva y sobre todo una descripción
probabilística más que determinista, los estudios literarios, al asumir dicho programa, han terminado contribuyendo desde sus propios desarrollos analíticos al nacimiento de una nueva epistemología. Y esto es una nueva forma de pensar la teoría literaria. Acá fíjense que yo les puse un comentario, devenir de los estudios literarios, o sea, el devenir histórico. ¿Se acuerdan que hablamos del devenir histórico, la historia que nunca termina? Una sucesión de hechos que se encadenan entre sí. Bueno, hay una sucesión de análisis que se van encadenando entre sí para en el siglo XXI venir y decir, bueno, en este devenir histórico y en este devenir de la teoría, los estudios literarios dan nacimiento a una nueva forma de pensamiento y a un nuevo paradigma, la literatura desde el paradigma de la comunicación, que es más o menos las ideas más que a mí me parecieron más interesantes de esta introducción, pero que se las dejo porque tienen mucho que ver con cuál es la función de la literatura en el siglo XXI, tal vez. Se lo dejo como pregunta. ¿Alguna duda, algún comentario? Al último, me aceleré bastante al final, pero porque ya se me termina siempre la hora. ¿Alguna duda, algún comentario particular? No, yo después cuando lo vuelvo a leer veo si me surge alguna duda. Bueno. Yo lo mismo digo. Yo lo voy a volver a escuchar. Bueno, vuélvanlo a leer y si es necesario me consultan y lo vemos en privado. Si me quieren ir mostrando avances del ensayo, mándenmelo, yo los voy viendo también en privado y en el final de la tarde de hoy, a la tardecita, les estoy cargando esta clase al grupo. Bueno, un placer haberlos visto otra vez, espero no haberlos aburrido. Ya van 7 clases y quiero decirles que, yo lo sé porque les paso las clases a ustedes escritas, que realmente me da mucho placer dialogar con ustedes, el intercambio, son muy activos en las clases y eso me las hace muy llevaderas a mí. Espero que para ustedes también sean llevaderas. No te preocupes, Vane, por comprender este cuerpo teórico, son ideas particulares las que hay que empezar a incorporar, que en realidad la comprensión de este tipo de texto viene con la práctica. Cuando uno su trabajo consiste en leer mucho de este tipo de teoría para después aplicarla, pero tranquila que es un ejercicio y es un proceso. Así que tranquila, por ahora lo leemos y los explico, pero vos vas a ver con el tiempo cómo esto que estoy haciendo yo lo vas a hacer tranquilamente vos. Eso espero. Sí, lo vas a lograr, todos lo van a lograr. No tengo miedo, ¿viste? O sea, no, tranquilos. No nos pongamos metas que son de tiempos un poco más adelante. Lo van a poder hacer el manejo de este material, que ahora les parece por ahí teoría tan inaccesible, con el tiempo ustedes lo van a poder dar vuelta y generar ustedes una interpretación y una explicación. De hecho, profe, para la próxima semana era el trabajo, ¿no? Para Mili, ¿qué me preguntabas? No era una pregunta, era una acotación. Digo que a todos nos cuesta, de hecho a mí también, y la otra vez la había consultado a la profe como 2 o 3 veces, lo mismo, y me lo contestó, y lo bueno, como me siento yo, por lo menos particularmente, es que pregunto 1000 veces lo mismo, la profe me lo contesta y es breve y es claro, y no es tanto la necesidad de decir, no, porque me quedo con la duda, porque me da vergüenza preguntar, no, preguntemos todo porque está bueno. Pregunten todo. Bueno, queda menos de 1 minuto. Pregunten, no se queden con ninguna duda. Ustedes se están formando, es el momento de preguntar. Vane, ¿vos qué me querías decir? Si era para el próximo viernes. Es para el próximo viernes, pero bueno, vamos trabajando, tranquilos. O sea, que no sea una cuestión apurada, que sea una cuestión pensada y sientan también que les genere un cierto placer. Milagro, muy bien tu primera presentación, así que anímense. De hecho, hace una semana que me puse a manejar bien lo que es el Word, porque me cuesta también y escribir, pero lo practiqué muchísimo y me está queriendo salir. Igual, disculpame, profe, que te volví loca. Eso. No.